Les agradecemos el favor de su atención en Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta oportunidad, les presentaremos más de las actividades realizadas en el marco de la Conferencia Global sobre Financiamiento Político. Específicamente, les presentamos la segunda parte de la mesa de trabajo número 3, enfrentando la brecha de género en el financiamiento. En ese contexto, se destacó que la presencia igualitaria de mujeres y hombres en los principales espacios de toma de decisiones públicas debe ser garantizada como un derecho político fundamental. En su participación, la magistrada Janine Otalora Malasis, presidenta de la Sala Regional Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, señaló que la reciente reforma constitucional en materia político-electoral, que establece el principio de paridad de género en candidaturas a cargo de elección popular, coloca a México como país de avanzada. Sin embargo, consideró necesario que también sea una realidad a nivel local. Acompáñenos a conocer las opiniones vertidas en esta mesa de trabajo. Comenzamos. Y los que ganaban gastaban 20 veces más de lo que perdieron. Y este año que viene vemos que se va a gastar más para campañas de presidente a finales de junio, y esto apareció en un texto de Common Cause. Los PACs ya han recolectado 253 millones de dólares. Esto es un problema enorme para candidatas, porque las mujeres no tienden a estar en las partes más altas de la economía. Hay muy pocas directores de empresas y tienen mujeres mucho menos acceso a donadores ricos, y muy pocos de esos donadores son mujeres. 80% de los super PACs, de los grupos externos, están dirigidos por hombres y ellos no contribuyen a candidaturas de mujeres. Así que lo que se ha descubierto en encuestas y en estudios es que las mujeres, cuando tienen el mismo financiamiento que los hombres, tienden a ganar tanto como los hombres. Así que el tema, aunque hay otros temas, otros factores de por qué no se postulan las mujeres, el hecho es que las dificultades para recolectar el dinero es una de las primeras razones por la cual hay tan poca representación de mujeres en los Estados Unidos. Muchas gracias, Ann. Quisiera iniciar la ronda de preguntas. Empezaría con Cecilia Soto. Yo quisiera que usted nos dijera una larga trayectoria en campañas electorales en México desde el año de 1994. El modelo ya no, y desde antes, el modelo ya no es el mismo. ¿Cómo siente usted que ha podido evolucionar en México el acceso de las mujeres candidatas al financiamiento político? Bueno, ha evolucionado por este proceso que planteé, es decir, lo determinante. Bueno, primero, la paridad la debemos a los hombres. Se opusieron tanto, hicieron tantos trucos y tantas trampas que lograron que las mujeres nos uniéramos. Muchas gracias, muchas gracias. Partidos de centro derecha como Acción Nacional, que eran completamente pocos simpatizantes de las cuotas, partidos de izquierda, del PRI, etcétera, las mujeres lograron vencer esto cuando, especialmente en 2009, cuando los hombres inventaron una serie de trucos, las Juanitas para los mexicanos, para los extranjeros, lo explico después, es algo muy complicado. Pero el tema fue, primero, encontrar que era un solo tema. A todo el país, a hombres y a mujeres, les conviene que esa parte, esa segunda mitad o esa primera mitad de la población mexicana esté representada. Segundo,
una alianza, además de la alianza de las mujeres políticas, logramos una alianza a través de esta red que se llama Red de Mujeres en Plural, en donde expertas, políticas, académicas, nos unimos para aprender a usar las armas jurídicas que íbamos manufacturando, íbamos usando. Ahora, el tema del financiamiento es muy importante porque hay dos temas, uno que mencionó y que me quedé picada porque no siguió el magistrado de Dominicana, es el tema de los medios. Yo he hecho un análisis de, por ejemplo, la prensa. Hay periódicos que tienen 80% de columnistas varones. Las mujeres tenemos, por supuesto, que pagamos desplegados, conseguimos dinero para poder plantear nuestros puntos de vista, pero naturalmente los columnistas hombres están sesgados a favor de los hombres, la mayoría de ellos. Y el otro tema que alguno de mis colegas mencionó es el tema de las encuestas. Igual, la mayor parte de las compañías, no todas, pero la mayor parte de las encuestas están dirigidas por hombres. Recuerdo una que planteaba, afortunadamente no la leí en el 94, si no, no me hubiera atrevido, que decía cuál es el puesto al que menos debe acceder una mujer. No sé, 85% de la gente dijo Presidencia de la República. Entonces, afortunadamente la leí después de que ya había hecho la campaña. Pero el tema de encuestas, estudios y medios es fundamental. No es un punto que toque directamente el financiamiento público a las campañas, sino es el ambiente, el contexto en el que llega una mujer a hacer campaña. En este sentido, yo creo que sí debe aumentar el financiamiento público a las mujeres. Creo que en Costa Rica, me puede corregir la magistrada Janine, es 10%, nosotros tenemos 3% y como les decía, no siempre se usa bien. Entonces, debe aumentar y debe aumentar la vigilancia de las organizaciones civiles sobre este ambiente general en el que llegan las mujeres. Los medios, los ataques a las mujeres son siempre ataques muy mezquinos, son diferentes a los ataques a los hombres. Atacan la feminidad, atacan su cuerpo, atacan su intimidad. Al hombre se le cuestiona, se le acusa, se le calumnia, pero no se le ataca en lo más íntimo, a las mujeres sí, y eso tenemos que cambiarlo. Entonces, yo estaría por un aumento al financiamiento público de esa parte que los partidos dedican a las mujeres, uno mayor, o uno que se divida en financiamiento para capacitación de mujeres, financiamiento para capacitación de hombres y un surplus pequeño para las campañas políticas de las mujeres. Gracias. Muchas gracias. Quisiera ahora que José Ángel Aquino nos dijera en este mismo tema, obviamente, del financiamiento político, ¿cuál cree usted que sean las principales barreras sistémicas a la participación de la mujer y de qué manera los factores socioeconómicos tienen influencia en esta participación? Muchas gracias. Quisiera, ante todo, para completar la información o la inquietud de la distinguida legisladora, comentar que recientemente salió un trabajo interesantísimo de una académica peruana, Beatriz Llanos, donde analiza precisamente cómo los medios de comunicación vieron a las mujeres durante todo un periodo electoral, de campaña electoral. Lo interesante es que precisamente se revela en ese estudio los diferentes prejuicios y los diferentes tratos que justamente usted señalaba. Cuando se ha analizado este tema, siempre se ha planteado las barreras en el financiamiento, que no se trata únicamente de un tema puramente
relativo a la campaña electoral, sino que las barreras a las mujeres se dan en todos los ámbitos. Y efectivamente, si tal y como acaba incluso de decir la presidenta de la Federal Electoral Commission, en los propios Estados Unidos hay pocos gerentes que sean mujeres, evidentemente las posibilidades de acceso al financiamiento de las grandes empresas pues será mucho más limitado. Luego está todo el tema cultural. Curiosamente, las diferentes encuestas en América Latina, de manera muy reiterada, dicen que la mayor parte de la población entiende que las mujeres pueden ser buenas políticas y que pueden ser buenas candidatas. Sin embargo, no necesariamente esto se refleja al momento de requerir el financiamiento. Si privilegiamos el financiamiento público y no establecemos reglas y normas para que los partidos distribuyan los fondos entre los diferentes candidatos, al final esos fondos se van a quedar en las cúpulas. ¿Y quiénes controlan las cúpulas de la mayoría de los partidos políticos? Pues la controlan hombres. En consecuencia, el tema de equidad de género tiene que llegar, y el tema incluso de la cuota de la paridad, a las propias organizaciones políticas. Ya no se trata solamente de pedir equidad de género o paridad en términos de candidaturas. Se trata también de llevar ese tema al plano de la dirección de los partidos políticos, se trata de llevar ese tema al financiamiento de las campañas electorales y de manera que haya un criterio de género para distribuir esos fondos que llegan del público. Y segundo, y finalmente, se trata también, como decía, de que la equidad de género se aplique a los medios de comunicación en términos de franjas electorales. Muchas gracias. Quisiera preguntarle ahora a Mari Kiviniemi. En Finlandia tienen una disposición legal en virtud de la cual todos los partidos políticos tienen que asignar el 12% de su presupuesto anual para apoyar a los sectores femeniles. Yo quisiera preguntarle cuáles han sido los efectos que ha tenido esta disposición en la elaboración de políticas relacionadas a la representación de géneros, primero dentro de los partidos políticos. ¿Qué tanto esta medida ha apoyado y ha coadyuvado para que las mujeres accedan realmente, sean votadas a los cargos públicos? ¿Y qué es lo que podríamos aprender de esta disposición legislativa? Muchas gracias por esa pregunta muy detallada. Sí, es el caso en Finlandia. Cada partido político tiene una organización femenil que es una organización aparte del partido que recibe el dinero, y la organización femenil de los partidos pueden usar ese dinero independientemente. No está vinculado a ciertas reglas o nada. Creo que ha ampliado la base de las mujeres y gente que está involucrado en la política y quieren ser parte de la vida política. También esas personas que no están dispuestas de participar en actividades organizadas por partidos. Y en Finlandia, desde 1906, las mujeres han tenido el derecho a votar, segundo país en el mundo, y era el primer país que dio a la mujer el derecho a postularse en elecciones, pero fueron muchas décadas antes de que logramos en 1983 el nivel de 40%, y desde el 83 tenemos más de 40% de los miembros del Parlamento como mujeres. No necesitamos cuotas para eso, pero cada partido entonces intenta tener tantas mujeres como candidatos, así como hombres. En 2003, en Finlandia, en el gobierno, hemos tenido una regla no escrita, informal, de un balance 50
50, a veces es 40, 60, que creo que es como está ahora. Cuando yo estuve en el gobierno, por ejemplo, y fui primer ministro, la mayoría eran mujeres de los ministros. Y entonces esta legislación de 12% que va a las organizaciones femeniles, quiero subrayar que si quieren ser un miembro de parlamento, tienen que ser activos en el partido. Esa es la mejor manera de llegar al parlamento, porque los partidos luego deciden quiénes van a ser los candidatos. Y en ese sentido es importante ser activos en esas áreas. Y por supuesto, estas organizaciones femeniles, ya que tienen ese dinero, son visibles dentro del partido, en esa familia del partido. Así que asegura que la voz de las mujeres se escucha en todos los partidos. Nos dan esta posibilidad y tiene un efecto más grande en el balance de género, pero no debemos exagerarlo tampoco. La organización femenil puede apoyar con financiamiento a algunos candidatos de mujer, pero lo hacen un poco, algo modesto, candidatos de las mujeres, candidatos del partido que son mujeres. Y ese dinero se usa ahí también, pero la mayoría del dinero va a la organización de las actividades normales de la organización femenil. Solo quiero mencionar lo que mencionó usted acerca de estos estereotipos y cómo los medios tratan diferente a los hombres y las mujeres. En Finlandia y en otros países nórdicos, hemos logrado mucho, pero también enfrentamos estos problemas hasta cierto nivel también. Así que cuando queremos lograr el balance de géneros verdadero, todavía falta. Incluso los que estamos más adelante en esa lucha, todavía nos falta camino. Muchas gracias. Muchas gracias, Mary, por la pregunta. Y quisiera preguntarle a Anne Rabel, en el sistema norteamericano es conocido, y usted lo acaba de mencionar también, por el alto costo de una campaña electoral. Yo quisiera preguntarle cómo la Comisión Electoral Federal se aboca a tratar de resolver este problema de género, esta brecha que hay de género dentro del financiamiento político, más aún tomando en consideración lo que usted señalaba de que los donantes no apoyan abiertamente las candidaturas de mujeres. Gracias, muchas gracias por la pregunta, pero primero quiero comentar algo acerca de lo que mencionó, acerca de qué tan negativas son los comentarios acerca de las candidatas. Después de las elecciones de 2008, hubo un estudio, profesora Jennifer Lawless, ella hizo investigación, preguntó por qué hicieron campaña o por qué sería un obstáculo hacer campaña, y las mujeres que hablaron de financiamiento y la falta y las dificultades alrededor de eso, pero también hablaron de las elecciones de 2008 y los ataques en contra de las candidatas, Sarah Palin, Hillary Clinton
y eran tan personal y tan feos que muchas de estas mujeres dijeron que no querían estar en esa posición, no querían arriesgarse o arriesgar a sus familias porque no valía la pena. Era un balance entre sí querer lograr algo y darle algo a la sociedad, pero pensaban que era mejor hacerlo en organizaciones sin fines de lucro o en otro lugar donde no iban a estar sujetas a esos ataques. Y eso es algo que ha aumentado en contra de las mujeres en el sistema político. Y creo que es un tema muy importante que se tiene que considerar. ¿Cómo lidiar con eso? No sé. Bueno, acerca de la Comisión Federal de Elecciones, no tenemos un papel en hacer esas distinciones o intentar ayudar a candidatas o candidatos que sean de minorías en su financiamiento. Así que eso está fuera de nuestras obligaciones. Creo que el mejor papel que tenemos, y otros han mencionado esto ya hoy, acerca de la importancia de transparencia, de cumplimiento, de sanciones. Hablaremos de eso y de otras sanciones luego. Pero creo que la revelación que proporcionamos mucho de eso acerca de los candidatos y a los comités políticos. Esa revelación sí muestra las brechas que mencioné. Tenemos un sistema dual de revelaciones. Bueno, los PACs, PACs y Super PACs sí también revelan los grupos sin fines de lucros que también donan, y ellos no necesariamente revelan lo que donan. Pero hablando de la brecha de géneros, eso es importante iluminar, y los investigadores sociales pueden usar eso para contarle al público acerca de estas brechas de género. Muchas gracias, Ann. Habría todavía muchas preguntas sobre cómo funciona Emily's List, por ejemplo, políticas dentro de los países de la OCDE, pero el tiempo apremia. Yo quisiera ver si entre los participantes quisieran formular alguna pregunta a nuestros panelistas. Por aquí hay. Gracias. Me llamo Lilian de la Comisión Electoral en Kenia. Tengo una pregunta para Marie. Brevemente nos contó acerca de cómo tiene los números, las cifras en Finlandia, y Finlandia siempre está número 1 de la lista en representación de mujeres. Nosotros ahora en Kenia estamos lidiando con esto. Tenemos un principio en la Constitución que dice 30% como mínimo, y pensamos que es muy poco porque ni hemos logrado 20%. Así que quería saber, Marie, ¿tienen un marco legal para asegurar que logren eso? Mencionó que no necesitaron las cuotas, así que ¿cómo lograron eso? Sí, también mencioné que no tenemos cuotas en la ley o para los partidos que tengan cierta cantidad de candidatos que sean de ambos sexos, ni cuando se habla de elecciones. Pero tomamos décadas para poder lograr eso. Y creo que uno de
las cosas que afectó era la fuerza del trabajo, del partido laboral. Eso incrementó mucho. Estaban en el trabajo, eran muy visibles en todo sector de la sociedad, de la vida. Y creo que ese es uno de los pasos que se necesitó en Finlandia. Y todavía hay una brecha de género en Finlandia en la participación en el mercado laboral, pero comparado con otros países no existe casi. Se deben de tomar otros pasos para que sea posible la participación de las mujeres, y lo que se requiere para poder lograrlo es desde luego un buen sector público y servicios como tenemos en Finlandia. Cada niño menor de 7 años tiene el derecho a un lugar en la guardería o en el jardín de niños. Así es que se debe de organizar si ambos padres están trabajando. También las escuelas de tiempo completo con alimentos incluidos. Así es que se requiere de que la sociedad funcione de una forma en la que todos puedan participar. Porque no solo tenemos que ver la vida política, sino a toda la sociedad. Cuando por primera vez fui miembro del Parlamento, yo tenía 26 años y desde entonces también en el Parlamento había toda una cultura que era un poco rara. Tenías que quedarte del jueves hasta el viernes toda la noche y no sabías cuándo iba a ser la votación, tenías que esperarte. Era muy difícil para aquellos que tenían familias el poder organizar sus vidas. Pero en el Parlamento finlandés tenemos una mujer que cambió el sistema. ¿Por qué tenemos que hacerlo así? Podemos decidir que a veces discutimos que antes de Navidad, por ejemplo, o de verano, hay tiempos bastante complicados en el Parlamento y a veces hay que trabajar por las noches, pero lo hacemos de esta forma. Si ese es el caso y hay que discutir la ley para poder pasarla, podemos hacerlo durante la noche. Pero la siguiente mañana vamos a tener alguna recompensa. Estos cambios logran que sea más normal el trabajo, para que sea más fácil y que sea más fácil para los que tenemos hijos pequeños el poder organizar nuestras vidas y participar en el Parlamento. Muchas gracias, Mary. Creo que habría tiempo para una pregunta, no sé si de este lado. I'm going to talk a little bit about the experience of women and the conclusions we have reached with what you presented today. In 2014, for instance, we have 2 elections for a president. In fact, the participation of women on an electoral level was of up to 42%. It was a disposition that would prevent that all electoral lists presented for the candidates required at least 50% of women in an alternative way. Así se debería de seguir.
Pero además de eso, la paridad horizontal más que nada llegó al nivel de todas las vistas de la sociedad y la polémica de la importancia, es decir, que se tenía que presentar una lista ahí para encabezar la lista el nombre de las mujeres y digamos solamente 2% de los encabezados de la lista deben de ser mujeres. Es decir, al contrario de la ley electoral que prevenía una disposición de, como ustedes habían dicho, que debían de estar del lado de la mujer en cuanto al sentido de que la disposición prevenía que por cada una de las listas presentadas deberíamos de presentar candidatos de menos de 35 años y que la mitad de la situación electoral pública fuera cubierta. Por lo tanto, podíamos hacer eso en cuanto a las mujeres. Es decir, que para la lista electoral, es decir, aquello que nosotros tuviéramos una paridad horizontal así, es decir, que teníamos un cierto número de personas importantes encabezados de la lista mujeres y asimismo esta lista tenía que ver en cuanto a los subsidios públicos, un números y resultados de hasta un 30% de mujeres, un nivel de asamblea que llegara al nivel de los diputados y asimismo en las elecciones presidenciales había 2 mujeres que fueron presentadas como candidatas y una de estas mujeres, como ustedes lo saben, se presentó como candidata después de haber presentado un cierto número de paridad de 1000 electores, debía de presentar las firmas y después de haber juntado el número requerido de insumos y subsidios, dijo que la cantidad definitiva, desgraciadamente, digamos que para llegar a la mitad no pudo continuar. Sin embargo, gracias a las mujeres, la República de Túnez funciona como funciona y que los electores tienen y eligieron al actual presidente y todo esto es gracias a las mujeres en Túnez, ya que la condición entonces en Túnez podemos ver que los refuerzos y lo consagrado a los derechos de la mujer se respetan y garantizan los derechos de la mujer para entrar y adquirir la responsabilidad y entrar a la vida política. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Entérate. Los esperamos en otra oportunidad con más de las actividades realizadas en la Conferencia Global sobre Financiamiento Político. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.